Antes de ir a por el reto de intentar mejorar nuestra precisión por encima del 83 o del 85%, tal cual habíamos dejado después de la validación cruzada del K-Fold Cross Validation, apenas en un 80, me gustaría hablarte de una técnica muy importante en el mundo del Deep Learning, que es la regularización del dropout, ¿vale? O el dropout, sobre todo para evitar el overfitting. El dropout es una solución que se suele utilizar para evitar el sobreajuste. ¿Qué es el sobreajuste? Sobreajuste es cuando nuestro modelo aprende demasiado bien sobre los datos de entrenamiento y le falta chichilla en los conjuntos de testing. Es decir, en los datos de entrenamiento hace una precisión perfecta de los mismos, pero luego con nuevos datos que no han pasado por sus manos sufre de baja precisión. Si quieres ver diferentes técnicas, el overfitting un poquito más a fondo, incluso el problema del underfitting, te dejaré en la descripción un vídeo, si te vas a mi canal, Juan Gabriel Gomila Overfitting y Underfitting. Tengo un canal de YouTube donde suelo subir vídeos en paralelo al contenido del curso, y este, que es el overfitting y cómo solucionarlo, habla de ese problema, ¿vale? Te remito a él si quieres un poquito más de información acerca de este tema. En nuestro caso, lo que resulta en una red neuronal cuando sufre de overfitting es que la red neuronal se vuelve mucho peor en rendimiento en el conjunto de prueba, y hay una gran diferencia entre la precisión del conjunto de entrenamiento y la precisión del conjunto de testing. En general, cuando sufráis de sobreajuste, el modelo funcionará mejor para entrenar que no para validar, y una forma de detectar el sobreajuste es precisamente cuando observéis una gran varianza en las diferentes iteraciones del K-Fold Cross Validation. Aquí hemos dicho que la varianza era pequeña, la variación no era muy elevada, pero si tuvierais una varianza muy alta de una iteración a la siguiente, y observaréis que unas veces predice el 80%, y luego el 60%, y luego el 50%, y luego el 95%, cuando las varianzas son demasiado elevadas, probablemente estéis sufriendo de overfitting. Pues en estos casos el modelo aprende muy bien las correlaciones del conjunto de entrenamiento, pero por desgracia estas correlaciones que ha aprendido no se aplican a otros datos, no se aplican al conjunto de testing, y eso que hace que el vector de la precisión baje considerablemente de una iteración a otra, dependiendo de qué dato es el que se le ha suministrado en el fold correspondiente al entrenamiento, ¿vale? Cuando usáis la técnica del K-Fold Cross Validation. Ahí ya se os tiene que disparar la alarma, detectar que tenéis una alta varianza y encender la técnica de corregir el sobreajuste. A ver, a mí en este caso no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque mi vector de precisiones no tiene una varianza demasiado elevada, y de hecho entre la más pequeña y la más alta apenas hay un 0,2% menos de diferencia en la precisión. Entonces, claro, como la mayoría se hallan alrededor del 79% de precisión y la varianza es inferior en torno al 1%, está claro que mucha variación no hay, así que esta red neuronal ha aprendido muy bien las correlaciones en los datos de entrenamiento y los aplica de forma similar en el conjunto de testing. En caso de que obtuvierais esa varianza muy alta, la técnica es añadir la capa de regularización por dropout para evitarlo. ¿Cómo funciona y dónde se aplica dentro de la red neuronal? Bueno, si esto es la arquitectura global de la red neuronal, en cada una de las iteraciones lo que hace la capa del dropout es desactivar aleatoriamente una o varias neuronas de la capa inmediatamente anterior, para evitar que sean demasiado dependientes o que todas analicen y aprendan las mismas correlaciones, y que por tanto una pueda sobreescribir a la otra. Cada una de esas neuronas ya sabéis que van aprendiendo las correlaciones independientes de los datos, pero claro, si algunas de ellas se acaban dependizando o acaban aprendiendo los mismos rasgos, o se acaban especializando tanto con los datos de partida que luego en el conjunto de testing dan malos resultados, el truco con la capa de dropout es que pues en cada iteración alguna de ellas se desactiva, de modo que sus valores aprendidos anteriormente son sobreescritos, y el hecho de que podamos hacerlo nos garantiza que las correlaciones que van a analizar, a entender y a utilizar para predecir van
a ser más independientes, porque algunas neuronas habrán aprendido de ciertos datos, otras habrán aprendido de otros datos, y así las neuronas se evita que aprendan demasiado. Esto es como una persona cuando estudia. Si tú te estudias un tema de principio a fin, probablemente la primera vez no te lo aprendes todo, te aprendes ciertas cosas, luego la segunda vez te has olvidado de alguna y la otra la aprendes mejor, una a lo mejor no la descubrías y demás. Así que esto es cómo funciona la capa del dropout. Y a la hora de implementarla se puede hacer después de cualquier capa que tenga neuronas para aprender. Para ello, lo primero que hay que hacer importante es importar, del mismo modo que hemos importado la capa densa y la capa secuencial, la capa de dropout. Así que from keras.layers existe la llamada capa de dropout, ¿vale? Capa de dropout, capa de olvido, capa de abandono, podríais traducirlo directamente. Y una vez que la tenemos importada, se debe aplicar después de la capa que necesitáis que olvide, que necesitéis que desactive aleatoriamente una neurona en cada iteración. Lo más normal es hacerlo después de una capa densa, pero no necesariamente tendría por qué ser así. Se puede hacer incluso en varias capas. Si aquí, por ejemplo, en la primera capa oculta queréis que una de esas neuronas intermedias se olvide, lo único que tenéis que hacer es aplicarlo justo después. ¿Cuándo conviene aplicarlo? Si queréis un consejo, a mí me gusta aplicarlo a la capa de dropout después de todas las capas. Sobre todo es cuando tenéis más oportunidades de evitar el sobreajuste. Así que yo lo voy a aplicar en la primera capa y luego veréis que una vez creado es copiar-pegar al resto de capas que queráis. Y el truco está en añadir una capa de dropout que tenga baja probabilidad de desactivarse, baja será un 10% más o menos, y que a medida que vayáis detectando que un 10% no es suficiente, que seguís sufriendo de overfitting, le vayáis incrementando ligeramente ese porcentaje. Así que justo aquí, después de la primera capa densa, uno puede venir aquí y añadir al classifier.add una capa que en este caso será la capa de dropout, precisamente la que acabáis de importar hace un segundo de keras.layers, y la capa de dropout es súper fácil de utilizar porque solo tiene un parámetro. Ese parámetro es precisamente la probabilidad de desactivar una neurona o la fracción de neuronas que necesitáis desactivar. Hay otros parámetros, ¿vale? Como el ruido aleatorio para que no siempre sea igual y demás, pero el parámetro que más os interesa es la proporción de desactivar. Es el parámetro P. Pongamos que tengáis 10 neuronas, si elegís un P igual a 0,1 al 10%, esto significa que a cada iteración una sola neurona será desactivada. Si P fuera igual a 0,2, dos neuronas se desactivarían, ¿de acuerdo? El truco, pues el truco o el consejo que os damos desde aquí es que cuando detectéis el sobreajuste empecéis con un parámetro P igual a 0,1 del 10%. Si esto no resuelve el problema, lo subáis a un valor más alto de P, por ejemplo, en saltitos de 0,1 en 0,1. Pasaríamos a tener 0,2. Si con 0,2 todavía no se resuelve el sobreajuste, subid a 0,3, a 0,4 y como mucho llegad a 0,5, ¿vale? Así hasta que consigáis quitar el sobreajuste sin pasaros de 0,5. Si lo subís más de ahí, no es que tengáis un sobreajuste, es que vais a tener un desajuste, vais a tener en lugar de un overfitting, un underfitting, y os hará una mala predicción en cualquiera de los casos. El modelo será demasiado simple para llegar a predecir. Así que 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5 como máximo debería resolver el problema. Y recordad lo que os he dicho, yo prefiero tener muchas capas de dropout después de cada capa densa que una capa de dropout con fuerte probabilidad de dropout, de olvido, ¿de acuerdo? Entonces, si luego lo queréis utilizar después de la segunda capa oculta también, se copia esta línea de aquí, ya está, esto es todo lo que hay que escribir. Se copia y se pega detrás de la segunda capa oculta, incluso después de la tercera, si quisierais, para obtener el resultado, ¿de acuerdo? Yo en este caso solo tengo dos capas ocultas, que son esta y la otra, porque la última ya es la de predicción, no vais a olvidar la de predicción, y en este caso fijaros que después de las dos primeras capas ocultas tenéis un 10% de opciones de desactivar una neurona. Así es como lidiaríamos con el problema del sobreajuste, y que os dará una ligera ventaja, sobre todo si detectáis una gran diferencia entre fase de entrenamiento y fase
de testing. Lo que nos falta es ajustar el modelo, por último, y encontrar los mejores hiperparámetros, el mejor número de epochs, el mejor número de batches, el mejor número de neuronas, intermedias y demás para obtener una precisión de predicción más elevada que la que tenemos hasta ahora y que tengamos finalmente un algoritmo Lamar de exitoso. Pero de momento ya sabéis lidiar con el problema del overfitting y hacer que por lo menos la predicción no sea tan mala en los conjuntos de testing.